Damos la más cordial bienvenida a este último evento del ciclo de webinars organizado por Acera, titulado Avanzando hacia un Chile renovable en tiempos de pandemia. Y para cerrar, quisimos dejar a uno de los protagonistas de Acera, el almacenamiento de energía, una tecnología indispensable para la transición energética de Chile hacia un país 100% renovable, como también la que ofrece un mayor potencial de flexibilidad a los sistemas eléctricos interconectados. Almacenamiento de energía, un complemento necesario para alcanzar un sector eléctrico de bajas emisiones, es el título de este evento, que cuenta con el auspicio de Huawei y Siemens Energy. Muchas gracias a ustedes por el apoyo en el desarrollo de estos eventos. De igual forma, queremos agradecer a nuestros colaboradores de siempre, Marca Chile y la Red Iberoamericana de Energías Renovables, Red REN, quienes han sido grandes aliados en la difusión de la actividad. Como instrucciones generales, les solicitamos que en caso de preguntas utilicen el chat que estará habilitado durante todo el evento. Nosotros recopilaremos las preguntas y las vamos a compartir con el expositor en la primera instancia y luego con los panelistas en el segundo bloque. Aprovechamos de comentarles también que si quieren compartir su participación o comentar en redes sociales, pueden usar el webinar el hashtag webinar Acera. Ahora queremos dejar con ustedes a Manuel Tagle, director de Acera, quien va a entregar unas palabras de bienvenida. Así que, Manuel, adelante, te damos las palabras de apertura en nombre de nuestra asociación. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días. Es un gusto para mí abrir esta última sesión del segundo ciclo de webinars temáticos organizados por Acera. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Les agradezco su compañía, pero antes que todo quiero felicitar al equipo de Acera, no solo por la organización de estos webinars, sino que por un tremendo año, que ha sido un año distinto, pero de mucho trabajo y esfuerzo. A Fernanda, a Bárbara Alvarado, Darío Morales, Camila Mercado, Paula Bustos, Felipe Gallardo, Sandra Yáñez y Carlos Final. Ahí está el corazón del equipo de Acera, quienes asertivamente adaptaron estas instancias a los cambios generados por la pandemia y generaron este nuevo punto de encuentro que creemos que es tan necesario para el diálogo, aprendizaje y difusión de las materias de energía renovable. Hemos tocado en webinars anteriores temas tan importantes como la NDC, impuestos verdes, flexibilidad del sistema, y entre otros. En lo personal, como representante de la industria eólica y solar en particular, he escuchado muchas veces acerca de dudas existentes respecto a la capacidad de las energías renovables de entregar un suministro estable. Pero creo que es un error mirar los activos de forma individual. La forma correcta de verlos es de manera complementaria, sobre todo aprovechando los abundantes recursos que tenemos en Chile de norte a sur, en nuestra extensa geografía, con perfiles, ¿cierto?, que van cambiando y se van adaptando. Para el anterior también no solamente basta con el conocimiento técnico, sino que hay que investigar los diferentes territorios, planificar y creemos que fundamentalmente lograr un acercamiento comunitario temprano. En la búsqueda de la complementariedad de tecnología, sin duda que el almacenamiento aparece como una excelente alternativa para hacer aún más eficiente el uso de nuestros recursos energéticos naturales, permitiéndonos almacenar en grandes bancos de baterías, excedentes de energía que se concentran en las mayores horas de generación, también generación a menor costo, si estamos hablando, por ejemplo, a mediodía, en pleno pic de inyección solar, y posteriormente inyectarlos en horarios de menor generación y así encaminarnos hacia el anhelado objetivo final de beneficiar a las familias chilenas con energía limpia y a precios justos. Sin duda una excelente noticia en un mundo que está cada vez más electrificado, buscando dejar atrás el uso de combustibles fósiles que han sido históricamente tan contaminantes. Supimos recientemente que las energías renovables alcanzaron el 50% de la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional, donde destacaron también la entrada de nuevos activos, sobre todo activos eólicos y solares. Durante todos estos años de transformación de nuestra matriz, todavía recuerdo algunos detractores respecto de la urgencia de transformar nuestra matriz energética nacional, incluso cuando los efectos de la contaminación ya eran evidentes hace más que algunos años.
Sin embargo, los avances tecnológicos y el compromiso honesto de quienes creímos en la posibilidad de un Chile electrificado con energía limpia han hecho realidad este 50%. Creo que este año 2020 definitivamente se produjo el punto de inflexión, donde las energías renovables dejaron de ser el futuro para ser el presente. ¿Puede el almacenamiento energético ayudarnos como país a seguir avanzando aceleradamente a alcanzar nuestra meta de ser un país líder en el uso de energía renovable? ¿Cuáles son las urgencias regulatorias que deberían acompañar este cambio? Bueno, para resolver estas y otras preguntas, lo dejo con la experiencia de los expertos en este webinar denominado Almacenamiento de Energía, un complemento necesario para alcanzar un sistema eléctrico de bajas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras, en particular por las palabras de cariño también a todo el equipo de Acera. Muchas gracias también a ti por todo el apoyo siempre. Bueno, ahora queremos, como tú decías, darle la bienvenida al expositor que abrirá este webinar, que ya se me estaba adelantando, quien va a exponer sobre la experiencia del almacenamiento de energía en el Reino Unido. Me refiero a Frank Gordon, Head of Policy de la Asociación de Energías Renovables del Reino Unido, quien denominó su presentación una actualización sobre el almacenamiento de energía en el mercado del Reino Unido. Frank realizará su presentación en inglés, pero contamos con traducción simultánea para quienes la requieran. Las instrucciones son súper sencillas. En las barras de herramientas de Zoom, en la parte posterior de su pantalla, les debe aparecer la opción traducción o interpretación, en la que deben seleccionar el idioma en el que prefieran escuchar la presentación, ya sea en el idioma normal, en el fondo inglés, o español con la traducción simultánea. Y en el chat también estaremos compartiendo constantemente el link con las instrucciones generales para aquellos que aún tengan dudas. Y ahora voy a cambiar de canal 2 segundos. To speak with you, Frank. Para hablar contigo, Frank. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí en este evento, donde estamos presionando muy fuerte para tener más almacenamiento en Chile, y tu conocimiento y tu experiencia van a ser muy importantes para contribuir a la discusión en nuestro país. Ahora es tu turno, bienvenido. A lo mejor te puedes presentar a ti mismo y puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor y un placer poder hablar con todos ustedes hoy día. Mis agradecimientos a Acera y a los organizadores, ustedes, por la oportunidad de poder hablar acá y por poder estar en esta sesión. Mis disculpas por las dificultades técnicas que me hicieron que me pudiera conectar a la hora y no pudieran partir a la hora los organizadores. Sí, bueno, una bienvenida, y lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Bien. Esperamos entonces que puedan verlo bien. Por favor, si me pueden hacer saber si es que hay algún problema con la visualización de la presentación. Mi nombre es Frank Gordon, jefe de políticas del REA, y somos la Asociación de Energías Renovables y Tecnologías Limpias en el Reino Unido. Tenemos una serie de miembros en la base de recursos de energía y también en otras tecnologías de almacenamiento y otras. Y hemos transicionado hacia la base de almacenamiento. Yo creo que puede ser lecciones muy importantes acerca para los desarrolladores de energías renovables en este espacio. Bien, rápidamente. La organización es la organización Frank, más grande del Reino Unido. Frank. un segundo. ¿Podrías pasarte a modo presentación? Porque no se ve tu PPT completa. Oh, I'm sorry. Is that better? Ahí está mejor. Bien. Las diapositivas de marketing obligatorias, mis disculpas por esto, solo de decir que mi organización es la organización más
la asociación más grande de tecnologías limpias y energías renovables en el Reino Unido, y en 2001 nosotros abrazamos a todas las tecnologías renovables, así como también los almacenamiento de energía, carga, vehículos eléctricos, etcétera, y tenemos una serie de eventos e información en el mercado del Reino Unido. Si ustedes están interesados en este mercado para las energías renovables, en tecnologías limpias, por favor pónganse en contacto y nosotros estaremos muy honrados de poder introducirles a ustedes o presentarles el mercado del Reino Unido. Bien, para comenzar, tengo que decir, la política en el Reino Unido está evolucionando constantemente y es una imagen bastante compleja. Como otros países alrededor del mundo, estamos en la transición a las energías renovables y esto se transforma o es una imagen bastante compleja donde hay muchos intereses en competencia y pueden ver esta imagen mientras están bastante cruzados los cables y hay personas que están tirando en diferentes direcciones al mismo tiempo. Y mientras están intentando llegar a la siguiente etapa de las emisiones cero. La política de energía del Reino Unido ha cambiado enormemente durante los últimos 5 años y la confianza de los inversionistas ha sido visto impactada también. Por supuesto, tenemos el Brexit, el referéndum, que tuvo un impacto negativo de alguna forma en cómo nosotros podemos ver la evaluación y la pérdida de cambios a las políticas como miembros, los miembros tienen que trabajar. Sin embargo, hay una gran agenda o un plan o compromiso de descarbonización en el Reino Unido. Tenemos el primer compromiso de cero emisiones de gas de efecto invernadero para 2050 y queremos eliminar todas las energías a carbón en 2025 y queremos junto con también con el calor, el transporte y también entregar trabajos e inversión en esta transición energética. Tenemos una serie de objetivos de energías renovables. En el Reino Unido tenemos la ley de cambio climático que está también abrazando la política de almacenamiento de energía que es complementario, que son un habilitador para mayor energía renovable en el mercado. La directiva de energías renovables que toma el 15% de toda la energía que tiene que venir de fuentes renovables para finales de este año, lo que significa un 30% de electricidad, 30% de electricidad renovable, 12% calor, 10% transporte y también con todos los compromisos que esto conlleva. Como mencioné anteriormente, tenemos tenemos metas bastante bien definidas para el 2050 y esto es parte del proceso de descarbonización de toda la economía del Reino Unido para 2050 y se ha configurado entre medio lo que se denominan los metas de carbono y que estas metas de emisión que estas son legalmente vinculantes para el gobierno. Una de las mejores formas de hacer esto es a través de energía renovable, por supuesto, como todos lo sabemos, y el almacenamiento de energía es parte de este proceso para entregar energía renovable. Y lo que es interesante es que en los últimos años el Reino Unido ha sido capaz de desacoplar el crecimiento del PIB de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como pueden ver en este gráfico, desde el año 1990, las emisiones del Reino Unido representaban más o menos un 43% y el PIB ha crecido un 67%. Las emisiones. Y esto es importante porque muestra que ya no necesitamos continuar emitiendo más carbono para obtener un crecimiento económico. Claramente baja, hay una separación de las dos curvas. Esto es un aspecto muy positivo. Sí, solo para decir, en términos de la imagen más amplia del mercado energético, este gráfico muestra
la composición de carbono en los resultados del Reino Unido, pueden ver que el carbón solía ser muy dominante en el 2008, era la mitad de nuestros suministros y ahora ha bajado a solo un 20%, como pueden ver a finales de 2020, mientras que las energías renovables están aumentando significativamente. Biomasa, eólica, y particularmente son grandes contribuidores en los suministros de energía en el Reino Unido en este momento. Pero, por supuesto, los eólicas en alta mar no tienen un constante suministro, si es que el almacenamiento va a poder entregar esta energía más estable eólica en el mercado. Voy a hablar acerca de algunas de las políticas que tenemos para apoyar los proyectos de larga escala de más de 5 megawatts y el apoyo más limitado para los proyectos de menor escala. Entonces, en términos de las metas de energía renovable que mencioné anteriormente, vemos que el almacenamiento energético es parte de ellos. Aquí hay algunas cifras de cómo el Reino Unido está avanzando a ese respecto. Pueden ver que la electricidad, cuando sube como un 30%, nosotros ya hemos alcanzado la meta para la electricidad renovable. Sin embargo, el porcentaje general está cerca de un 12%. Aún estamos un 3% bajo el 15% de la meta. El calentamiento, el enfriamiento y el transporte son las áreas donde se necesita más avance. Así es que tenemos que enfocarnos en estas áreas para poder progresar mejor. Y ajustar el background, pueden ver el gráfico acá abajo que muestra las emisiones generales del Reino Unido. Entonces, estamos viendo qué es lo que necesita el Reino Unido para cumplir con este compromiso de cero emisiones, que es un desafío fundamental para el país. La, la reducción de emisiones ha sido significativa desde 1990. Sin embargo, este creciente reconocimiento de cumplir las emisiones cero y por tanto el compromiso global de 1,5 grados, se necesita mucho más trabajo, se necesita mucho más ambición. En mayo del año pasado hubo un informe por parte de los consejeros del gobierno en cambio climático en aumentar la reducción de gases de efecto invernadero y en junio se pasó a la legislación este compromiso de net cero. A principios de este año vimos muchas iniciativas como una asamblea climática de personas y que contribuyen en el desarrollo de esta política net zero. En términos de las proyecciones hacia adelante, nuevamente pueden ver en las diapositivas algunos supuestos que se hacen, algún trabajo que hemos hecho, donde pensamos que podría ser hasta 30 gigawatts de capacidad adicional hacia el año 2040. Y la participación de las renovables va a aumentar significativamente en las décadas venideras para cumplir con las metas, y también va a haber menos desarrollo de la energía, de las energías menos limpias. El carbón se va a retirar, por ejemplo, y va a haber menos capacidad de gas en el sistema. Hemos visto algún avance en las políticas, pero aún hay una brecha que tenemos para poder alcanzar las emisiones ceros. Y aquí es donde las tecnologías de almacenamiento energético juegan un rol. Los gobiernos, los consejeros de cambio climático del gobierno han dicho que hay una brecha en la política para poder cumplir con la meta del 2050, y las políticas se requieren más tecnologías que para poder alcanzar la meta. Nuevamente, hay otro gran motivador detrás del crecimiento del almacenamiento de energía en el Reino Unido.
moving to flexibility and Hablando de la flexibilidad del almacenamiento energético, perdón, un informe de la REA sobre el financiamiento el año pasado que muestra que necesitamos una alta tasa de generación de energías renovables en el Reino Unido si es que tuviéramos falta de flexibilidad, tal como almacenamiento de energía en el sistema. Puedo ver cuánto tiempo es el cambio. Y junto con esto, el almacenamiento de energía disminuye otras fuentes de flexibilidad como las altas respuestas de demanda, la carga inteligente de vehículos eléctricos, que es muy importante también en términos de proveer flexibilidad a la red y gestionar el sistema de energía para el futuro. Entonces, espero, a propósito, esto es la velocidad. Si está bien, por favor, hágamelo saber si no lo está. Y voy a hablar de la política de almacenamiento de energía de los mercados en el Reino Unido en particular y voy a aceptar preguntas al final. Bien. Solo para resumir cómo calza el almacenamiento en el Reino Unido, tenemos los sistemas de transmisión de alto nivel, que consisten de dispositivos de almacenamiento a granel, que podrían ser, por ejemplo, pump chargers o dispositivos químicos eléctricos muy grandes, pero también hay dispositivos disponibles alrededor de cabinas de sal, de almacenamiento en hidrógeno, que también se está conectando a algunos proyectos en un rango de diferentes tecnologías. Luego, la red de distribución debajo de la red de transmisión, donde tenemos más almacenamiento distributivo en sitios locales como centros de manufactura, oficinas y ubicado al lado de los centros de mayor demanda, donde hay dispositivos más pequeños donde la generación tiene más que ver con almacenamiento de respaldo, básicamente. Y luego en el lado inferior izquierdo también hay un caso de dispositivos de almacenamiento en las casas de las personas que están vinculados a microgeneración de energía renovable y también, por supuesto, en soluciones de vehículos conectados a la red que vienen también por el futuro. En términos de la política de almacenamiento de energía en el Reino Unido, tenemos un informe muy influenciador, que lo tuvimos el año pasado, ya hace un año, que se denomina Smart Power, que proyecta que el Reino Unido puede ahorrar 8.000 millones de libras al año hacia el año 2030 y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de 2050. Y eso ha sido una forma muy influenciadora para los gobiernos y en la forma en que los ministros están haciendo el caso para los políticos, en la forma de por qué el almacenamiento de energía es tan importante. El Departamento de Gobierno luego ideó un plan para actualizar el sistema de energía, eliminando algunas de las barreras para el almacenamiento de energía y flexibilidad. Y esto es un plan de 40 puntos para entregar más almacenamiento de energía. No entrega alimentación o tarifas explícitas o opciones para apoyo de almacenamiento, para dispositivos de almacenamiento, pero quiere eliminar las barreras en la implementación en otras áreas del mercado. Bien, entonces, en el Reino Unido de momento tenemos una serie de tecnologías que están operando.
capacidad más grande, de hecho, está en un sistema de almacenamiento de hidrogenación bombeada en Escocia, tiene alrededor de 2,5 gigawatts de capacidad. Sin embargo, los sitios individuales más grandes, que tienen tecnologías en base a baterías de litio, y también tenemos volantes de inercia en operaciones en Oxford, un sistema de almacenamiento de energía aire comprimido en Manchester y, y baterías de estado de flujo alrededor del país. Hay algunos proyectos de hidrógeno que están bajo desarrollo, pero aún estamos a algunos años de poder implementarlos. Y hay también un sistema, unos proyectos en desarrollo de almacenamiento de energía de aire líquido en el oeste del país, perdón, en esa parte del país, que es un desarrollo bastante entusiasmante. Entonces, ¿qué apoyos podemos obtener para el almacenamiento de energía en el Reino Unido? Es una pregunta importante. En este minuto, los principales apoyos son del mercado de capacidad. Es un sistema de subastas que entrega un contrato a 15 años para proyectos libres o para proyectos que estén en desarrollo, o contratos a un año para proyectos existentes. Lo administra lo que denominamos una subasta de pago por limpieza, y la subasta empieza en un precio, y este precio va bajando en términos de la capacidad de las personas que están pujando en la subasta, pueden decidir y luego pueden ver que la subasta se quede en el lugar donde pueda limpiar la capacidad suficiente según los requerimientos, y que sea aceptable, y si hay suficientes pujadores en la subasta. Entonces, la última subasta se realizó en febrero de este año, y el precio de limpieza fue alrededor de 16 libras por kilowatt al año. Pero ha habido muy pocos proyectos de almacenamientos nuevos que han recibido contratos bajo este mecanismo. Entonces tuvimos más o menos 100 megawatts en la última subasta, pero hubo muchos cientos de megawatts que subastaron en contrato o licitaron en contratos. La siguiente subasta es a principios del próximo año, y estamos buscando, nos gustaría ver algunas reformas a este mercado para poder incluir más tecnologías y para poder hacer más fácil a los sistemas de almacenamiento de energía que reciban contratos. Lo otro que tenemos que notar acerca de este mecanismo es que los dispositivos de almacenamiento en base a baterías se van bajando su calificación basada en la duración. Si tenemos una mayor o menor duración de la energía, van a recibir mucho menos del precio comparado con un proyecto cuya duración de 4 horas o superior. Las baterías, si tienen menos de 4 horas de duración, reciben menos. Nuevamente estoy feliz de poder hablar de esto de manera separada o en las preguntas. Los otros apoyos tempranos que eran para proyectos pequeños se denominaban las garantías de exportación inteligente, los SEC, y esto está disponible para una serie de energías renovables bajo 5 megawatts, pero para los activos de almacenamiento de energía que están por debajo de los 5 megawatts y que están exportando hacia la red, ya sea que haya un par de puntos de generación de energía renovable o sea por separado. Sin embargo, es muy importante notar
que es decisión del proveedor individual decidir si es que quiere pagar por el apoyo o no, si es que no hay requerimientos para pagarlo en cada ocasión. No hay una tarifa fija para los SEG. Se basan en una serie de compañías suministradoras que que entregan torres. Esto lo administra el regulador de energía y los pagos se realizan por la parte de las compañías suministradoras basado en mediciones regulares. Actualmente las mejores tarifas son para Tesla Energy, que pagan 8 peniques por kilowatt hora por las exportaciones a la red. Y están alrededor de 10 proveedores que están ofreciendo estas tarifas en el presente. Esto es una tabla de los precios actuales. Bien. Finalmente hay un conjunto de mercados de flexibilidad o mercados auxiliares que están bajo desarrollo. Estos están diseñados para poner plantas más rápido, aumentar la capacidad y para poder asegurar un suministro de electricidad estable y consistente en la red. Estos mercados que están en este momento están bajo reforma, otros que están bajo desarrollo y lo que estamos esperando ver esto como parte crucial del desarrollo del almacenamiento de energía en el Reino Unido. Mayoritariamente están bajo el desarrollo del operador del sistema de electricidad, que está a cargo de balancear la red, así como también de las compañías distribuidoras, dueñas de la red de distribución. Algunos ejemplos incluyen respuestas de alta frecuencia, el sistema ODFM y también respuesta ante potencia. Un mercado que se puede notar en particular es el potencial el potencial de energía que está en el sureste del país y que puede balancear el suministro y la demanda de energía en áreas donde hay dificultades, donde las redes localizadas de distribución en áreas particulares y se utilizan generadores locales de energías renovables y también sistemas o proveedores de almacenamiento de energía locales y que tienen que estar conectados en subestaciones particulares y donde donde están las subestaciones reciben un pago por estar disponibles para entregar los servicios y luego como intercambio por entregar. Tenemos 2 minutos, por favor, Frank. Por supuesto. Voy a mostrar esta última diapositiva, los eventos que se puede trabajar en el desarrollo del almacenamiento de energía en el Reino Unido. Incluyen los mercados de baja escala, cosas como la planificación para proyectos, la definición de almacenamiento de energía, las conexiones para almacenamiento de energía y luego ayudar, la salud, perdón, y la seguridad es muy importante, las emisiones, los desarrollos que estamos hablando alrededor de las cargas rápidas y también los impuestos. Y también estamos viendo el lado a gran escala del mercado, los desafíos que poder poner un mecanismo de financiamiento para poder financiar estos proyectos y que también es parte del proceso, así como también las innovaciones en el financiamiento para los proyectos de gran escala y de largo plazo.
el resumen, tenemos cerca de 20 gigawatts de postulaciones para proyectos de almacenamiento de energía en la red de distribución en el Reino Unido, en comparación con los 14 gigawatts de instalaciones solares, a grosso modo, que más o menos puede balancear la demanda. En estos proyectos hay una serie de mercados que están implementados, que están bajo desarrollo, y una serie de servicios, los mercados de capacidad y estas garantías de exportación inteligente. El operador del sistema de electricidad está en el proceso de llevar a cabo otros servicios y mercados para poder entregar nuevas soluciones al mercado de los almacenamientos de energías, y los operadores regionales de red también están desarrollando los mercados correctos para el almacenamiento de energía, que es muy importante. Hay una amenaza de cómo los proyectos se pagan para el acceso de carga rápida y el uso del sistema, que puede ser un gran determinador sobre el éxito del almacenamiento de energía durante los próximos 5 años. Y de momento en estas diapositivas hay un momento en que desarrollé estas diapositivas, hay una ruptura en el desarrollo por el Brexit y las regulaciones sobre las reglas de carga rápida que se están trabajando, pero esperamos ver más desarrollo dentro de los próximos 3 o 4 años una vez que se haya sorteado este tema. Muchas gracias y estoy muy feliz de poder recibir cualquier pregunta, y gracias nuevamente a Sera por la invitación a hablar de esto con ustedes. Muchas gracias, Frank, por tu presentación. Muy interesante. Recibimos muchas preguntas a lo largo de tu presentación. Desafortunadamente, solo tenemos tiempo para algunas. Ahora voy a cambiarme de canal a español nuevamente para poder hacer las preguntas. ¿Bien? Ok, entonces, por favor, Frank, si puedes dejar de compartir la pantalla, sería súper bueno para poder vernos, para las preguntas. Como les comentaba, tuvimos varias preguntas de los asistentes. Muchas gracias por compartirlas. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, estamos un poco pasados para el panel que viene, así que vamos a hacer solo un par de preguntas y vamos a tratar después de mantenernos en contacto con Frank para tratar de contestar quizás algunas que queden pendientes. Frank, la primera que te quiero preguntar tiene relación con algo que mencionaste y dice, ¿podrías desarrollar y explicar en más detalle en qué consiste el ahorro de los 8 billones de euros anual? Yes, it's a good question. Sí, muy buena pregunta. Estoy feliz de poder ver el informe para aquellos que estén interesados, de poder compartir, pero la mayor parte de los ahorros viene respecto a evitar la transmisión y las redes de las actualizaciones de las redes de transmisión y distribución al construir menos cables, dado que el almacenamiento de energía puede gestionar algunas de las dificultades de las redes en particular, y lo otro es tener menos capacidades de respaldo de otras energías renovables cuando no hay sol, cuando no hay viento, porque el almacenamiento puede balancear la demanda con la demanda con el suministro de mejor manera. Muchas gracias. Otra pregunta tiene relación con cuáles son los puntos más importantes del plan de 40 medidas sobre almacenamiento. Por supuesto que me imagino que son muchos, así que si puedes destacar los que te parezcan más relevantes. Of course. Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Algunos de los más importantes alrededor de las regulaciones que tienen un mayor costo, por ejemplo, en la planificación. Hay un proceso de planificación distinto para los proyectos sobre 100 megawatts, que es muy costoso y toma mucho tiempo. Y ellos cambiaron la regla recientemente, que dicen que los proyectos de almacenamiento de energía no tienen que ir en este proceso que es tan caro, sino que van en otros procesos que son más rápidos.
y que son menos caros. Esto es una medida muy bienvenida. También hay una iniciativa alrededor de la definición de almacenamiento de energía de la legislación, y creo que tienen el mismo problema en Chile, pero nosotros no tenemos una definición dedicada para almacenamiento de energía en la legislación. Si es que lo tuviéramos, sería muy bueno porque resolvería una serie de problemas en distintas áreas. Hay una serie de problemas, pero yo creo que estos son dos de los principales. Genial. Y la última bien general, que puede ser un muy buen ejemplo quizás para lo que está viviendo Chile. Si tú tuvieras que definir quizás fue la principal barrera que tuvo que eliminar UK para la inserción del almacenamiento, o cuál fue la principal motivación, el impulso para poder impulsar esta tecnología. ¿Cuáles fueron uno o dos puntos que tú digas, esto es lo que ha hecho que haya avanzado esta tecnología en UK y quizás es algo que se podría replicar en otros países como el nuestro? Gracias por la pregunta. Sí, una muy buena pregunta. Aún tenemos todavía tenemos mucho paño que cortar al Reino Unido, definitivamente. No hemos completado el proceso. Yo diría que algunas de las claves son la llegada al mercado y la flexibilidad de los mercados y en los mercados de capacidad, y que son muy importantes para poder habilitar los nuevos almacenamientos y asegurarse de que estos calcen para el propósito del almacenamiento, de los proyectos del almacenamiento de energía, y que también son esenciales junto con la regulación. Y yo creo que no he tenido tiempo de abordarlo, pero la carga rápida también es muy importante también, porque si tenemos un proyecto que está cargando desde la red y está pagando o alguna tarifa y descargando hacia la red y también está pagando tarifas en esa ocasión, tenemos un doble pago del almacenamiento de energía, de los proyectos de almacenamiento de energía, que es muy dañino también. Es una serie de temas, pero yo creo que la experiencia del Reino Unido es que muchos problemas se pueden abordar en la regulación. No se necesitan nuevas legislaciones que son muy caras, o esquemas muy caros de regulación o de legislación. Como dije, hay todavía un largo camino por recorrer, mucho paño que cortar, y que podemos hacer algunas cosas como planificación y impuestos y otras cosas que se pueden hacer fuera de los grandes esquemas, grandes y caros esquemas que Genial. existen. Muchas gracias. Me cambio nuevamente de canal para despedirte. Thank you again, Frank. Muchas gracias nuevamente, Frank, por tomarte el tiempo con nosotros. Como tú sabes, hemos tenido estos sistemas de traducción, así que te puedes quedar con nosotros y puedes disfrutar de la segunda parte del evento. Muchas gracias nuevamente y espero poder verte nuevamente. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a Cera por este maravilloso evento y por la gran oportunidad. Y gracias a todos los que han participado. Y estoy muy feliz de poder recibir cualquier pregunta posterior. Muchas gracias. Entonces, retomando con esta tremenda introducción, damos inicio al panel de conversación. Estamos un poquito pasados, así que muchas gracias a todos que se han mantenido con nosotros. Tenemos más de 250 personas conectadas. Y con este panel buscamos también darle una mirada local a todo lo que estamos conversando con respecto al almacenamiento, y para esto le damos la bienvenida a Francisco Martínez, jefe de la Unidad de Apoyo Regulatorio del Ministerio de Energía, Claudia Raman, directora del CERC de la Universidad de Chile, y Donny Olachus, consultor en Inodú, a Paola Hartung, directora de regulación de AESGener y vicepresidenta de Acera, que entiendo que estaba con unos minutos de atraso, no sé si se habrá integrado a tiempo, y a Darío Morales, director de estudios de Acera, quien asumirá el rol de moderador del panel. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de partir, les recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat,
y nosotros la vamos a compartir. Ah, estás Paola, es que no te estaba mirando, estaba viendo el libreto, perdón. Así que nosotros vamos a compartir las preguntas con el panel a través del chat y por supuesto, como siempre, pueden usar el hashtag webinaracera para compartir. La que me falta es de la directora del CERC. Ella nos Hola. falta en el panel. No te vemos. ¿Ahí sí? Ahí sí, Claudia. Ahí estás. Sí, me faltaba una. Ahora sí los dejo. Darío, el panel es tuyo. Muchas gracias, Fernanda. Espero que me escuchen bien. Gracias a Frank también por la interesante presentación. Tuve la oportunidad de conversar con él hace un par de años en el Reino Unido gracias al apoyo de la Embajada Británica y vemos que tanto en Europa como en otros lugares del mundo el desarrollo de los sistemas de almacenamiento es algo que se está explorando. Hay muchas experiencias internacionales de las cuales hay que aprender, pero también tenemos nosotros en Chile una experiencia bastante relevante que es sobre la cual quisiéramos discutir con todos los asistentes a este panel el día de hoy. Así que le doy muchas gracias a los panelistas por acompañarnos, Claudia, Paola, Francisco y Doni. Como comentaba Fernanda, estamos un poco corto de tiempo, así que les pido por favor que las respuestas sean precisas, pero que también al mismo tiempo puedan expresar las interesantes ideas que tengan que compartir con nosotros. Para poder comenzar este panel, siempre yo creo que es importante sentar las bases de lo que tenemos actualmente y quería entonces empezar preguntándole a Francisco ¿cómo ve y cuál es el estado actual de los sistemas de almacenamiento en Chile? Gracias, Darío. En primer lugar, gracias a Cera por la invitación, por realizar este evento. Creo que es bastante provechoso que tengamos estas conversaciones, veamos qué espacios de mejora tenemos dentro del país, ¿cierto? Sobre todo ante una alternativa, ni siquiera una alternativa, y lo voy a mencionar, varias alternativas tecnológicas que pueden aportar en la descarbonización de nuestro sistema y en el desarrollo de un sistema eficiente, seguro y sostenible en el largo plazo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y respecto a tu pregunta del estado actual del almacenamiento, creo que es importante primero comentar que, claro, mucha gente cuando escucha almacenamiento enseguida piensa en baterías, ¿cierto? Y de hecho, cuando piensa en batería, en realidad enseguida piensa en baterías de litio. Hay que tomar en cuenta que esa no es la única alternativa de almacenamiento. Por supuesto que puede ser una muy relevante a futuro, desde el punto de vista tecnológico, por las prestaciones que puede entregar, ¿cierto? Pero tecnológicamente hablando tenemos una diversidad de alternativas de almacenamiento que podrían aportar a la matriz, y muchas de ellas como país ya las hemos ido desarrollando desde hace muchos años. No hay que olvidar la gran capacidad que tenemos de almacenar energía en embalses, ¿cierto? Desde hace muchísimo tiempo, que hoy en día hacen que nuestro sistema ya cuente con una base de flexibilidad importante, que nos ha ayudado a superar varias etapas, varias situaciones, y que hasta el día de hoy nos sigue aportando, ¿cierto?, en la operación del sistema. También mencionar algunos desarrollos bastante pioneros desde el punto de vista de nuestro país. No lo voy a detallar yo porque tenemos de hecho a Paola en el panel, pero el mismo AES-Gener, a través de varios sistemas de almacenamiento en batería, desde hace varios años desarrollaron algunas soluciones para cubrir algunos requerimientos de reserva, ¿cierto?, en la zona norte del país. Entonces, la verdad es que nuestro país ha sido bastante pionero en el desarrollo de almacenamiento comparado con otros sistemas. Hay que mencionar también que hoy día en curso hay varios desarrollos que están o en construcción o en diseño, o varios actores interesados en desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, como pueden ser centrales a bombeo, como pueden ser tecnologías tipo CSP, ¿cierto?, que tienen una componente de almacenamiento, o como pueden ser combinación de tecnologías renovables, ya sea eólica, solar fotovoltaica o hidroeléctrica, junto con baterías, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos hoy en día una cierta base, como decías tú, una cierta realidad donde hemos desarrollado almacenamiento, sigue habiendo interés por hacerlo, y el tema es cómo nos proyectamos de aquí en adelante. ¿Qué es lo que necesitamos definir o regular o setear para que estén las condiciones dadas, para que todas las alternativas tecnológicas se puedan llevar a cabo y se puedan desarrollar sin implicar o sin contar con barreras que sean innecesarias, ¿cierto? Y a futuro, ¿qué es lo que vemos? Vemos incluso más alternativas aún. No solo van a aparecer sistemas de baterías que pueden ser además variados desde el punto de vista de la escala. Podemos tener desde baterías en el hogar de una persona, baterías instaladas en un auto eléctrico, ¿cierto?, que también pueden interactuar con la red, hasta baterías o sistemas de gran escala que pueden prestar otro tipo de servicios. También tenemos otras tecnologías, como las mencionó
muy bien el expositor de aire comprimido, la combinación de Power to X, ya sea hidrógeno u otro tipo de almacenamiento que no necesariamente sea eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, vemos muchas alternativas a futuro que se pueden desarrollar. Por supuesto que ninguno de nosotros sabe cuál es la más eficiente o la más conveniente, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear el esquema apropiado para que todas puedan tener las mismas oportunidades de desarrollarse en el país y aportar con los beneficios que le pueden traer al sistema. Por lo tanto, los mensajes que quería entregar en esta respuesta eran eso. Ya hemos hecho mucho como país en términos de almacenamiento. Vemos que actualmente se sigue haciendo mucho al respecto, pero creemos también que hay mucho por hacer a futuro. Por lo tanto, yo creo que vemos con buenos ojos el interés que hay hoy en día en el sector por el desarrollo de este tipo de tecnología, y por supuesto que estamos absolutamente abiertos y dispuestos a revisar todas las mejoras que podamos hacer en el marco regulatorio, en el diseño de mercado, etcétera, para poder entregarle las oportunidades a esos desarrollos que quieren llevar a cabo. Muchas gracias, Francisco, por esa respuesta. Don y Claudia, ¿quisieran agregar algo sobre cómo ven el estado actual del almacenamiento desde sus respectivas visiones, ámbitos de acción? Bueno, yo podría agregar un poco. Yo creo Francisco plantea temas bien interesantes. Como plantea Francisco, hay mucho desarrollo a nivel internacional en distintas tecnologías de almacenamiento de corta y larga duración. Y en estos próximos 10 años los costos van a estar cambiando de forma muy drástica. Y si nosotros nos recordamos un poco, hace 10 años la conversación sobre la energía renovable era, oye, ¿cuándo vamos a llegar a unos costos suficientemente bajos para competir con otras alternativas? Entonces, hoy en día el almacenamiento está cambiando muy rápidamente de costos. Por ejemplo, si uno ve las baterías de litio, bueno, el principal driver de la reducción de costo van a ser las curvas de aprendizaje. Se van a ir aumentando la instalación de proyectos a nivel global y al final también la capacidad de producción a nivel global. Y eso va a hacer que los costos vayan reduciéndose en el tiempo y en cuanto vayamos viendo esa experiencia. Y históricamente, si nosotros vemos, las baterías de litio han bajado un 18% o han tenido una tasa de aprendizaje de un 18% a nivel global. Entonces, ¿eso qué implica? Que al final, entre más capacidad de producción se instale a nivel global, más va a ir bajando los costos de la tecnología, de las baterías de litio. Y, por ejemplo, lo que podríamos ver es que las baterías de litio, el principal driver de la demanda de baterías va a ser los vehículos eléctricos. Entonces, los mercados están muy acoplados. Y si, por ejemplo, nos paramos en el 2025, la capacidad de producción a nivel global de baterías de litio podría duplicarse o triplicarse. Y eso implicaría, por ejemplo, una reducción de costos en la instalación de baterías de litio en Chile de un 25%. Eso, y probablemente va a ser más rápida la reducción de costos. También, si nos paramos en el 2030, la capacidad de producción a nivel global de baterías de litio podría llegar a 7, 8 veces de lo que es hoy, y eso implicaría una reducción de costos de un 50% en las baterías. Entonces, en cuanto vaya aumentando la capacidad de producción a nivel global y vayan bajando los costos, va a generar muchísimo más oportunidades en distintas aplicaciones, los mercados van a ir evolucionando y las instalaciones en distintas aplicaciones en donde hoy no es factible, se van a poder hacer factibles económicamente. Muchas gracias, Don. Y Claudia, desde tu visión, ¿cómo ve el estado actual del almacenamiento? Gracias por la invitación primero. Mira, yo creo que Francisco resumió bastante bien todos los temas relevantes que uno debería mencionar. Sin embargo, un poco mirándolo ya de la mirada más académica, yo creo que el estado actual en Chile hay harto movimiento en términos de desarrollo en cuanto a almacenamiento. Ya se ha hecho bastante investigación en términos de cuáles deberían ser los mix de almacenamiento para poder cumplir, por ejemplo, con una meta de una matriz 100% renovable, porque en ese sentido uno esperaría, había como que el tema en este encuentro, digamos, es un poco el almacenamiento. Yo creo que efectivamente para alcanzar este tipo de matriz necesitamos un mix de distintas tecnologías de almacenamiento, algunos más orientados a aplicaciones de potencia, otros más a aplicaciones de energía,
pero a nivel general la gran pregunta es saber cuál es el mix apropiado para nuestro país, considerando las características que nosotros tenemos, dado los recursos hidráulicos, por ejemplo, en el contexto de centrales de bombeo o de embalse, el recurso solar que tenemos cuando hablamos, por ejemplo, de almacenamiento mediante sales fundidas, o también cuando hablamos de los recursos que tenemos a nivel de litio, ¿ya? Y en ese sentido hay harta actividad, sin embargo aún quedan cosas, ya no me quiero adelantar porque sé que parte de las cosas que queremos conversar hoy día también son los desafíos, pero eso. Muchas gracias, Claudia. Aprovechando lo que tú mencionas también, Paola, ¿cómo ves tú en este mix, cómo ves tú el rol de almacenamiento en los sistemas eléctricos y en Chile? Hola, buenos días y gracias por la invitación. Oye, no, un poco resumiendo y también tomando todo lo que han dicho mis colegas en el panel, yo creo que con todas las políticas energéticas que está teniendo hoy día Chile, con también la inquietud ciudadana de tener una matriz totalmente descarbonizada, yo creo que el sistema de almacenamiento obviamente que es una de las soluciones más costo eficientes. Recordemos que básicamente esta es una disrupción tecnológica prácticamente el doble de la disrupción tecnológica que vivimos con los sistemas fotovoltaicos. De hecho, en 15 años los sistemas fotovoltaicos crecieron un 2.400% y en los próximos 15 años esperamos que los sistemas de almacenamiento crezcan un 4.300%. O sea, las expectativas son bastante altas. A propósito también de esta caída muy fuerte que comentaba Donny de los costos de inversión de estos sistemas. Yo creo que claramente para Chile, en el contexto político-energético que está Chile, en el proceso de descarbonización de la matriz energética, los acuerdos de la salida de las centrales, futuros proyectos de ley que puedan ser aprobados prontamente en el Congreso, los sistemas de almacenamiento tienen que estar presentes y estar presentes bien, con la remuneración y con la normativa correspondiente para la operación y con la mayor claridad para los agentes respecto a decidirse a hacer los reemplazos tecnológicos que correspondan. Gracias, Paola. En esa línea, Donny, ¿cómo ustedes han estado presentes apoyando y haciendo consultoría en diversos países? ¿Cómo ves tú el rol del almacenamiento en otras regulaciones? Sí, yo creo lo que existe un desafío a nivel global en el almacenamiento del punto de vista de cómo irlo implementando en distintos mercados. Bueno, Frank presentó los desafíos en el Reino Unido y hay desafíos en distintos mercados. A nosotros recientemente, o sea, el último año y medio nos ha tocado participar en mercados en Estados Unidos, específicamente en el noroeste de Estados Unidos, viendo almacenamiento de bombeo, un sistema de 1.200 megawatts y viendo las oportunidades de mercado para ese sistema de almacenamiento. También un sistema de almacenamiento que también podría ser interesante para Chile, una tecnología, almacenamiento térmico con sales, aplicado a un mercado en el noroeste de Estados Unidos. Y los desafíos son distintos porque los mercados son distintos, pero sí hay tendencias que yo veo que son relevantes para ayudar a levantar algunas de las barreras que podrían darle mayor escala al almacenamiento. Del punto de vista de poder financiar proyectos de almacenamiento, necesita haber más certeza en pagos fijos, ¿cierto? Porque al final, cuando uno tiene más certeza en los pagos fijos, uno puede hacer project finance, tener deuda y financiar los proyectos, que apalanca mucho el capital global y uno podría financiar más proyectos, no tener que financiarlo con deuda corporativa o con equity. Entonces, hay como tres principales áreas en los mercados eléctricos en donde uno puede dar mayor certeza para definir estos pagos fijos. Y bueno, algunos ya los cubrió Frank, también son cosas que se están abordando por medio de la estrategia de flexibilidad. Pero primero, un mercado muy importante es el mercado de capacidad, ¿cierto? Entonces, en el mercado de capacidad, bueno, hay que ir evolucionando esos mercados para resolver los desafíos de integración renovables. Y un componente muy importante que hemos identificado es, bueno, al final, con la integración de renovables cambia la necesidad o el crecimiento de la demanda neta en el sistema. Y eso genera una necesidad importante para evolucionar los mercados de capacidad.
en los distintos sistemas. Y cómo va a cambiar esa demanda neta en los distintos sistemas es muy distinto. Por ejemplo, en Chile, el cambio en la demanda neta principalmente va a ser empujado por la integración solar. Pero, por ejemplo, si vemos un mercado como el noroeste de Estados Unidos, ahí la demanda neta está definida y tiene una forma muy distinta y está definida por la generación eólica. Es una demanda neta más persistente. Entonces, existe la oportunidad de adaptar esos mercados de capacidad para desarrollar resolver estos problemas y poder asegurarse de que exista suficiente capacidad en el sistema para satisfacer esos cambios en la demanda neta y tener suficiente capacidad de rampa en los sistemas. Antes, al final, los mercados de capacidad, uno está preocupado solamente en satisfacer la demanda máxima del sistema o tener suficiente capacidad para no tener eventos en donde uno no podría satisfacer esa demanda máxima. Hoy en día el problema se está evolucionando a la demanda neta y van a emerger otros problemas que aún no estamos viendo. Por ejemplo, va a haber momentos en el día en donde quizás se genere más energía renovable que la demanda del sistema. Entonces uno va a tener que tener capacidad, o también va a haber otros riesgos que pueden emerger en el sistema. Por ejemplo, generación eólica baja, persistente por varios días, entonces uno va a tener que tener capacidad en esos mercados para satisfacer, y va a ir evolucionando, y esto va a ser algo que vamos a tener que ir viendo. Esto es algo que se está abordando en la estrategia de flexibilidad. El segundo punto para financiar proyectos de largo plazo, un pago fijo, al final son los PPAs, ¿no? Entonces ahí esos son contratos entre privados, pero ahí se está haciendo mucha innovación, y al final definir cómo incorporar el almacenamiento a los PPAs es algo relevante. Por ejemplo, nosotros en el noroeste de Estados Unidos nos tocó participar en un proyecto para ver cómo integrar un sistema de bombeo de 1.200 megawatts a un PPA y los beneficios que podría generar los retiros de una parte del sistema y ser remunerado en base a eso, y cómo en base a eso se definiría un PPA, y eso le permitiría participar o comprometerse a participar en el mercado del day ahead y el tiempo real. Entonces, esto va a ser muy distinto, son contratos entre distintos actores. Y el tercer punto que puede generar un pago fijo es los pagos, el almacenamiento como activo de transmisión. Ahí lo importante, que también yo creo es un tema que se está abordando en la estrategia de flexibilidad, es definir muy claramente cuáles son las funciones que puede entregar el almacenamiento como activo de transmisión, y en base a eso poder hacer la evaluación de cómo podría, en el proceso de planificación de transmisión, cómo podría ese activo ser remunerado para resolver esos problemas específicos, y luego participar en otros mercados o ser pagado o entregar otros servicios a otros mercados, al mercado de energía, de servicios complementarios. Esos tres puntos son importantes para darle certeza al financiamiento y también empujar el almacenamiento a gran escala. Gracias, Tony. Precisamente, antes de darle la palabra a Paola y a Claudia sobre el almacenamiento y la transmisión, me gustaría conocer un poco la opinión de Francisco sobre cómo está viendo el Ministerio el rol del almacenamiento y cómo se expresa eso en la estrategia de flexibilidad. Sí, gracias, Darío. Efectivamente, yo creo que aquí está el concepto de que el almacenamiento, como cualquier tecnología, no es el fin en sí mismo, ¿cierto? No es que nosotros queremos tener almacenamiento porque nos gusta y porque se nos ocurrió, sino que efectivamente es porque viene a cubrir varias necesidades que tiene el sistema, y Donny la resumió muy bien en términos de cuáles son esas necesidades futuras que vamos a tener para poder gestionar la energía variable, ya sea por requerimientos de rampa, por requerimientos de flexibilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo seteamos un marco regulatorio adecuado para que distintas alternativas, entre ellas el almacenamiento, pueda aportar a cubrir esos requerimientos? También hay, por supuesto, servicios de red, ciertos servicios de transmisión que este tipo de tecnologías también puede aportar. Entonces, ¿cómo habilitamos los espacios para que esté disponible para poder solucionar ese tipo de desafíos? Lo mencionó también Frank en su presentación. Ellos también visualizan la oportunidad de que el almacenamiento entregue servicios de red y no necesariamente seguir instalando más fierro, ¿cierto? A lo largo del país, sino que efectivamente siendo astutos en términos de qué tecnología utilizamos
podemos ahorrarnos bastante en costo y en uso también del territorio. Entonces, por eso el resumen de la estrategia de flexibilidad yo creo que aborda en los 3 ejes desafíos que son relevantes para el almacenamiento. En términos de cuál debería ser el diseño del mercado, cuáles son las señales que tenemos que entregar, no al almacenamiento, sino que a todas las alternativas tecnológicas que pueden estar disponibles para que puedan suplir las necesidades que tiene el sistema, como les decía, ya sea de flexibilidad, de suficiencia, de gestión de la energía renovable variable, etcétera. Entonces, ese es uno de los ejes principales, y ahí sin duda que las medidas que nosotros podamos llevar a cabo y ejecutar ahí van a ser o van a constituir una gran oportunidad para tecnologías de almacenamiento. Un segundo eje que es mucho más claro, ¿cierto? Que está justamente dedicado a el marco regulatorio apropiado que tenemos que setear para las alternativas de almacenamiento. Ahí nosotros en la estrategia reconocemos que este es un pool, digamos, de activos que puede ser muy relevante a futuro, por lo tanto nos tenemos que preocupar de que no tenga barreras de entrada finalmente, que sean innecesarias, por supuesto, todos los temas de seguridad, ¿cierto? Eso todo tiene que estar cubierto, pero no tenga barreras de entrada que no estén justificadas para integrarse a la matriz. Y en tercer lugar, un tema que nosotros creemos que son las típicas como low hanging fruit, ¿cierto? Que podemos tener, mejoras operacionales, digamos. Podemos tener un sistema que en teoría o en sus instalaciones puede ser muy flexible, pero si no lo aprovechamos y no lo operamos de forma flexible, la verdad es que no sirve de mucho. Entonces, ¿cómo mejoramos todas nuestras prácticas más bien operativas para que con los activos que ya tenemos el día de hoy o con los que se vayan desarrollando a futuro, realmente le saquemos el provecho a todas las prestaciones que nos pueden entregar? Entonces, ese es un poco el resumen de los 3 ejes de la estrategia, que yo creo que todos ellos presentan una oportunidad y un potencial beneficio futuro para el desarrollo de alternativas de almacenamiento en nuestra matriz. Perfecto. Hablemos un poco de tecnologías. Paola, AES lleva bastante tiempo invirtiendo en esta tecnología, ¿cierto? La primera instalación de estos sistemas de almacenamiento la hizo la empresa hace bastante tiempo ya, ¿no? Y hoy día está planificando nuevas inversiones también, ¿cierto? Normalmente sistemas de almacenamiento asociados a centrales de generación. Entonces, ¿cómo está viendo el rol del almacenamiento asociado a centrales de generación y también asociado a los sistemas de transmisión? Oye, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, AES hace 10 años partió con un proyecto piloto que fueron estas baterías que se mencionaron para básicamente prestar lo que hoy día es un servicio complementario, y lo hizo sin una regulación ad hoc, sino que un poco la regulación se fue haciendo en el camino. La regulación o la normativa de los storage parte prácticamente el 2009 con un dictamen del panel de expertos, o sea, un procedimiento del que era en aquel entonces el SEDEX-SIN. Hoy día nosotros, como algunos saben, ya estamos a punto de entrar en operación comercial con un sistema de almacenamiento que se adosa a una central hídrica de Pasá, un sistema de almacenamiento de 10 megas que logra impuntar 2 veces al día esos 10 megas. Esta figura está contenida dentro de lo que hoy día está una modificación al reglamento de potencia en la Contraloría General de la República, que tiene que ver con reconocimiento de pago de suficiencia a los sistemas de almacenamiento cuando están incorporados dentro como parte de una central de generación renovable, en este caso hidráulica. Y ahora súper contenta también, espero que la normativa siempre vaya ahí, si no está lista, pero vamos en paralelo y vamos que se puede. Estamos declarando en construcción este mes la primera gran batería con un sistema de almacenamiento más una central de generación fotovoltaica, que son 112 megas de batería, con 180 megas de paneles solares. Este proyecto se llama Andes Solar 2B, está en el norte, justamente en el hub ahí Andes, que pertenece a AES, que es donde está justamente la interconexión Chile con Argentina. Y este proyecto, bueno, busca consolidar la tecnología en Chile en lo que es generación, y bueno, y el cierre normativo que ha comentado Francisco, que está dentro de la estrategia de flexibilidad como parte de los pilares. Claramente, este nivel o envergadura de sistemas de almacenamiento adosados a centrales renovables, eólicas, solares, nuevas o existentes, para nosotros es claramente una solución a los requerimientos de flexibilidad en la medida que se va a requerir
menos servicio de flexibilidad, dado que la flexibilidad ya viene, por decirlo así, contenida dentro de la misma solución de generación o nueva oferta de generación en esta modalidad, que tiene que ser el reemplazo tecnológico natural de la descarbonización. Y cortito, comentar, el tema de la transmisión también es un tema que a nosotros nos importa mucho. Nosotros en AES Colombia hemos impulsado fuertemente una solución de transmisión con batería en el norte de Colombia, la batería como un asset de transmisión que evita vertimiento y además evita el despacho forzado de unidades térmicas poco eficientes. Esa iniciativa fue fuertemente impulsada por AES, normativa y regulatoriamente. Finalmente, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, saca una licitación para disponer de un nuevo equipamiento de baterías como una solución de transmisión. A su vez, estamos proponiendo aquí en Chile, dentro del Plan de Expansión 2020, hemos hecho 2 propuestas, creo que existen otras propuestas también de almacenamiento, y yo creo que es súper importante evaluarla y hay que partir con algo. O sea, siempre el piloto se le deja responsabilidad al privado, y yo creo que el piloto tiene que ser una iniciativa más bien, a lo menos en lo conceptual, una iniciativa público-privada. Por lo tanto, yo creo que en el Plan de Expansión 2020 es muy importante que se disponga de una solución de baterías para comenzar a probar la tecnología como una solución de asset de transmisión, sobre todo por el tema de la descarbonización. Súper. Claudia, tanto Paola como Donny y Francisco han tocado el tema del almacenamiento en la transmisión. Parte de lo que tú has hecho también es investigar sobre el rol del almacenamiento en la planificación del sistema eléctrico en general. ¿Nos puedes contar algunas conclusiones, algunos resultados de esas investigaciones de cómo afecta positivamente o los efectos que tiene el almacenamiento en esta instancia de planificación de la transmisión? Gracias, Darío. Mira, sí, efectivamente nosotros ya hace algunos años hemos estado investigando fuerte en el grupo que tenemos en la Universidad de Chile acerca de las ventajas que tiene eventualmente el localizar los equipos de almacenamiento. Pueden ser distintos equipos, ya, baterías o supercondensadores, volantes de inercia, lo que sea, en distintas partes de la red en términos de seguridad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente, cuando uno hace la planificación, la mayoría de los estudios identifica las ventajas de los almacenamientos y su localización en términos económicos, pero a nivel de términos de seguridad, ¿ya? Llámese seguridad, estamos hablando de temas de estabilidad o de control, generalmente los estudios no abordan esa área, ¿ya? De hecho, los estudios de planificación son súper simplificados en términos de la parte técnica, ¿ya? A nivel de los flujos por los sistemas eléctricos, etcétera. Nosotros hemos hecho varias optimizaciones, básicamente para planificar considerando criterios de mejora de la seguridad y suministro, ¿ya? Es decir, de forma de minimizar, por ejemplo, la pérdida de carga y ese tipo de cosas. En general, nuestra visión es que en la medida que más renovables se introducen en los sistemas eléctricos, o sea, si pensamos en un sistema totalmente renovable, hay grandes desafíos desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente las renovables son diferentes, ¿ya? Las renovables me refiero a las que se conectan mediante convertidores, centrales fotovoltaicas o eólicas, ¿ya? Ahora eso no implica que uno no debe aspirar a tener una matriz 100% renovable, todo lo contrario, lo que pasa es que tenemos que aprender a lidiar con los desafíos que se plantean. Y en ese sentido lo que hemos visto es que muchas veces los estudios de planificación que dimensionan, por ejemplo, una determinada cantidad de equipos de almacenamiento localizados en la red, de forma, por ejemplo, de minimizar pérdidas, o, por ejemplo, las congestiones, ¿ya? Y evitar vertimiento de las renovables, una localización un poco diferente puede también mejorar fuertemente los temas de estabilidad y seguridad, por ejemplo, durante contingencias, o sea, evitar pérdida de suministro, ¿ya? Es decir, eso requiere lamentablemente una visión más estratégica desde el regulador, porque obviamente estos estudios se hacen con una mirada centralizada, a diferencia de cómo funciona el sistema, que actualmente un poco lo que nos contaba Paola, son proyectos de privados, ¿verdad?, que ven dónde está, digamos, el foco o la posibilidad de que ellos puedan invertir y hacer un buen negocio que aparte sea beneficio para el sistema, pero en realidad, si es que la mirada fuese más global y aparte el regulador fuese capaz de dar las señales correctas en términos de mercado, podríamos llegar a soluciones mucho mejores, con mix de equipos de almacenamiento mucho mejores, pensando también en los desafíos futuros, que quizá hoy en día no son, pero los temas de seguridad de todas formas van a ser un tema de aquí. Pensemos que estamos ahora discutiendo la descarbonización acelerada, ¿no? O sea,
Efectivamente, esas cosas van a llegar y vamos a tener que saber lidiar con el sistema, y no va a servir simplemente incorporar equipos de almacenamiento. Nosotros también vamos a requerir, de alguna manera, operar nuestra red de manera inteligente, ¿ya? Porque las renovables también generan presión por términos de variabilidad, incertidumbre, etcétera, en términos de la inteligencia de la red, ¿ya? O sea, tenemos que cambiar el paradigma de la operación actual y pensar que efectivamente en 50 años más o en 30, nuestro sistema va a tener que operar de otra forma. Nosotros tenemos varios proyectos interesantes, uno de ellos, por ejemplo, en este contexto que estamos haciendo con el coordinador y la Comisión Nacional de Energía, que vamos a implementar un sistema de Dynamic Security Assessment, ¿ya? En línea, que se va a basar en temas de inteligencia artificial, y la idea es justamente en tiempo real, utilizando las redes de PMU, la red WAM que tenemos en Chile, poder identificar puntos de operación del sistema que eventualmente pudiesen estar comprometiendo la seguridad de la red. ¿Ya? Y aparte tenemos otro proyecto también interesante de justamente localización de equipos de almacenamiento, y también de distintas tecnologías, esquemas, por ejemplo, de Special Protection Schemes, ya desconexión de ciertos equipos en condiciones especiales en el contexto de la planificación también. ¿Ya? O sea, hay varias cosas activas, pero yo creo que lo importante ahí es que efectivamente el regulador en este caso, aparte de generar los mercados, o en realidad de generar los incentivos apropiados a nivel de diseño de mercado, también sea capaz de aunar todas estas ideas que están dando vueltas, porque son varios grupos en Chile que están trabajando en estos temas, porque se ve que son los desafíos a futuro. Eso, Darío. Excelente, gracias Claudia. Una última pregunta para ti y para introducir también ya el momento que hablemos de las preguntas que nos han estado llegando por el chat. Y voy a empezar con una pregunta para el chat y me gustaría que Claudia de alguna forma pudiera comenzar a responder. Dice Iván Díaz, pregunta, ¿hay incentivo o regulación en Chile para el almacenamiento térmico? Hoy en Chile, ¿cuál es la tecnología más competitiva de almacenamiento conocida por ustedes? En el entendido, Claudia, tú misma lo mencionaste, ¿cierto? Los sistemas de almacenamiento tienen distintos niveles de desempeño, por lo tanto, distintas interacciones con la red. ¿Cómo responderías tú esa pregunta, de acuerdo a tu experiencia? A ver, mira, por lo menos, a ver, importante destacar que mi área no es exactamente el área de más regulación y de mercado, pero por lo menos lo que yo entiendo es que el incentivo, entre comillas, que se ha generado en Chile es establecer el marco regulatorio, por lo menos que antes no existía, entiendo que se hizo en el 2018, ahí Francisco me puede decir si es que es correcto, y en ese nuevo marco regulatorio que surge en el contexto de servicios complementarios, existen incentivos para que se incorporen distintas tecnologías de almacenamiento que proveen servicios que el sistema requiere, ¿ya? Ahora, incentivos para tecnologías más novedosas, por ejemplo, por lo menos yo no estoy en conocimiento que existan, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, las baterías de litio. Yo creo que esto es un tema que yo sé que ya se mencionó. Nosotros sabemos que el litio no es escaso, pero en la mayoría de las regiones donde está alrededor del mundo está en muy bajas concentraciones. Y eso hace que su extracción no sea atractiva económicamente, ¿ya? Y en este sentido, el 50% aproximadamente de las reservas que hay en el mundo están en Chile, ¿ya? Y eso hace que estos costos, los costos de producción sean bastante atractivos para nosotros, ¿ya? En ese sentido, sería interesante que ahí, por ejemplo, a nivel país hubiese una apuesta en términos de decir, ¿sabes qué? Efectivamente nosotros queremos apoyar el desarrollo de las baterías de litio. Son baterías que ya están. De hecho, entiendo que en el norte de Chile ya tienen baterías, un grupo de 50 megawatts. Pero efectivamente todavía quedan desafíos con las baterías de litio. Y los grandes desafíos, por lo menos, que vemos nosotros desde el punto de la academia, está en términos de cuando se genera una operación muy forzada en términos de las cargas y descargas, ¿ya? Se puede afectar fuertemente la vida útil de las baterías, ¿ya? Y ahí lo que puede ocurrir es que exista un problema en cuanto al retorno de la inversión, ¿ya? Entonces, quedan desafíos en términos de investigación, a pesar de que, insisto, que ya hay baterías de litio instaladas en Chile, pero para nosotros debería ser una apuesta, ¿ya? Una apuesta en la cual uno ve más fuerte la mano, digamos, del regulador, o por lo menos eso esperaríamos nosotros, ¿ya? Una mano más fuerte de apuestas. Lo mismo también podríamos conversar del hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno también podría eventualmente ser otra alternativa de almacenamiento, ¿ya? Nosotros podríamos incluso aspirar a pensar, ¿ya?, en que nosotros pudiésemos exportar hidrógeno, ¿ya?, a otras partes del mundo, ¿cierto? En barcos, por ejemplo. Es otra apuesta. En ese sentido, hemos visto varias señales a nivel del gobierno, digamos,
hay interés en los temas de hidrógeno, pero ahí efectivamente los incentivos entiendo que uno podría tenerlos más que en términos de inversión, en desarrollar bien a nivel maduro los mecanismos que hay que tener de forma que efectivamente este tipo de nuevas tecnologías se incorporen al sistema, tanto siendo atractivos para los privados y desde el punto de vista de la investigación para ayudar a resolver los desafíos que aún existen que generan incertidumbre. Eso es lo que yo puedo comentar. Gracias. Sí, súper bien, Claudia. Francisco, algo mencionó Claudia también. Tenemos una pregunta de Cristian Barraza. Yo creo que esta pregunta es para ti. ¿Cómo visualizan la concreción de pagos por los servicios complementarios para los sistemas de respaldo y los plazos para establecer una base normativa? Con respecto a los pagos fijos, ¿cómo se visualiza un pago en lo que respecta al pago por suficiencia de potencia? Y en el marco actual, ¿qué tanto se asegura un pago por este concepto apuntando a una inversión hoy? Sí, bueno, hay varios temas que están en la pregunta. Primero, respecto al mercado de servicios complementarios, yo voy a mencionar que, claro, es un mercado que comenzó este año, ¿cierto? Sin duda, que como cualquier mercado de inicia, hemos tenido varios aprendizajes y espacios de mejora en su desarrollo, por lo tanto, estamos justamente en ese proceso de ver cómo podemos mejorar la competitividad dentro del mercado, cómo podemos diseñar ese mercado para que puedan entrar nuevos actores, ¿cierto? Y nuevas tecnologías como el almacenamiento puedan aprovechar de participar. Entonces, la verdad es que es un aprendizaje, yo creo que como sector estamos teniendo en conjunto de ver cómo ha operado hasta el minuto y cómo lo podemos ir mejorando. El lado positivo es que ya lo tenemos establecido regulatoriamente, o sea, está habilitado, lo podemos utilizar, el tema es cómo lo vamos mejorando en la práctica. Ya no, esto no es una discusión de si tenemos que ir al Congreso a tramitar una ley para trabajar este tema, sino que esto ya se trata de meter las manos, ¿cierto? Y empezar a ver cómo lo podemos mejorar. Respecto a otro tipo de señales más de largo plazo, como puede ser el pago por potencia, etcétera, efectivamente nosotros en la estrategia de flexibilidad identificamos una necesidad relacionada con ese aspecto, digamos, de cómo entregamos señales más de largo plazo para que puedan haber inversiones en este tipo de tecnología. Recordar ahí que no solo en tecnologías como almacenamiento, si uno pensara que el almacenamiento va a ser la solución a todos los problemas de la matriz energética, estaríamos dejando fuera otras tecnologías como puede ser la geotermia, como puede ser la biomasa, como puede ser mareomotriz. Yo creo que esa no es la visión. La visión es cómo seteamos un marco regulatorio que le dé la oportunidad a todas y que en conjunto logremos dilucidar cuál es la más eficiente o qué mix finalmente es el más eficiente. Hay que recordar que, claro, a mí personalmente y a muchos probablemente de los que están conectados, claro, nos encanta trabajar con los modelos, ¿cierto? Y ver qué nos da el resultado. Probablemente el único resultado que vamos a estar seguros es que el resultado es el erróneo y no va a ser el real, digamos. Porque los modelos tienen simplificaciones, hay supuestos detrás, entonces por eso es que no hacemos una planificación centralizada, sino que entregamos señales y vemos cómo reacciona todo el mercado y reacciona el sistema para poder desarrollarse de forma eficiente. Y en ese sentido, ya iniciamos nosotros la discusión de la mesa del reglamento de potencia, donde creemos que podemos establecer varias mejoras que van justamente en línea de reconocer el aporte que hacen nuevas tecnologías como el almacenamiento, y sobre todo establecer una evaluación o un reconocimiento de esos aportes de forma pareja para todas las alternativas tecnológicas. No tener, como tenemos hoy en día en la regulación, una suerte de cálculo ad hoc por tecnología, y cada vez que aparece una nueva nos damos cuenta que no estaba cubierta y tenemos que ir a modificar la normativa, lo cual evidentemente es un procedimiento tremendamente ineficiente, en vez de tener alguna metodología más bien general, que cualquier alternativa nueva que aparezca ya va a estar incluida desde el punto de vista metodológico y por lo tanto no tiene incertidumbre al momento de pensar en cuáles son los pagos que va a recibir en el sistema futuro. Sí, Francisco, y en ese sentido, perdón, ¿cómo va? Parte de la estrategia de flexibilidad está relacionada con los pilotos, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, ahí yo creo que hay dos elementos distintos. Uno tiene que ver con un fenómeno que nosotros hemos visto en la práctica, de que siempre hay harto interés de distintas empresas, ¿cierto?, por desarrollar proyectos pilotos. Y finalmente las barreras son dos principalmente. Una desde el punto de vista regulatorio, que por supuesto que como es un piloto, no siempre la regulación está preparada para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo construimos una regulación que de cierta manera ordene y permita que esos desarrollos se lleven a cabo sin necesidad de primero pasar por toda una discusión regulatoria para entender si vale la pena o no desarrollarlo, y que recién ahí, cuando modifiquemos la regulación, se puedan empezar a construir algunos proyectos demostrativos? Entonces,
cómo les damos una suerte de vía de escape o pase para que se puedan hacer algunos proyectos de carácter demostrativo sin tener que discutir toda la regulación, porque usualmente el desarrollo tecnológico va más adelante que el desarrollo regulatorio. Por una cosa de inercia, se da de forma natural de ese modo. Entonces, ese es la principal barrera que queremos enfrentar. Ahora, sin duda, no podemos no evidenciar que también hay una barrera económica, ¿cierto? De cómo se financian este tipo de pilotos. Y ahí es donde vamos a explorar qué alternativas hay en ese sentido, porque, tal como dice Claudio también, obviamente ahí desde el punto de vista del regulador, o más bien desde el punto de vista del ministerio, sin duda que tenemos que hacer ciertas apuestas, y por eso es que tenemos varios planes de trabajo en desarrollo, como justamente todo el plan asociado al hidrógeno, ¿cierto? Y cómo financiamos esas apuestas. Pero también hay que entender que tenemos que tener cierta visión de largo plazo y de política pública de qué es lo más conveniente a nivel país, ¿cierto? Obviamente pueden haber distintas soluciones y muchos interesados en desarrollar esas soluciones, pero tenemos que focalizar los esfuerzos porque finalmente los recursos son finitos. Entonces, financiar pilotos en una diversidad, en una gama diversa de alternativas, se hace difícil por temas económicos, pero sin duda que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo de ese tipo de desafíos. Y en esa línea es que estamos trabajando en distintos planes, como mencionaba yo, no solo el de hidrógeno, también tenemos una estrategia de frío y calor, que se preocupa no solo del mundo eléctrico, sino justamente del mundo térmico, donde tenemos mucho por avanzar en términos de energías renovables y nuevas tecnologías. Y en esa línea hemos tratado de ir avanzando en todos los desafíos de descarbonización que tiene nuestra matriz. Pero justamente como tú decías, eso está un poco rescatado en la estrategia de flexibilidad, la necesidad de que habilitemos la opción de hacer pilotaje dentro de nuestro sistema. Gracias, Francisco. Paola, una pregunta que nos llegó en el chat y que está un poco relacionado con este tema que acaba de mencionar Francisco, de Mauricio González. Dice, mientras no haya un reglamento o norma técnica que se regule los pagos por potencia a recibir por sistema de almacenamiento, por ejemplo, el sistema de almacenamiento de la central Alfalfal, ¿cómo se paga la inversión? ¿Cuál es la señal del mercado para promover este tipo de tecnología sin reglamento ad hoc al nuevo contexto energético del país? Hola, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, me tomo algo que dijo Francisco, que tiene que ver con el principio de la neutralidad tecnológica como pilar general en una ley general de servicios eléctricos. Y recordando un poco el caso que pasó cuando se instalaron las baterías en este mismo contexto sin una normativa muy específica, al final el tratamiento del panel de expertos en ese momento, bueno, hay una caja negra, hay un servicio que se presta, y independiente que lo preste la central térmica o la preste este nuevo equipamiento que nadie conocía, se demostró por ensayos y por la parte técnica, con informes y estudios, que la respuesta técnica, la respuesta eléctrica al sistema era la misma. Y en ese minuto se definió que había cierto reconocimiento del servicio aquel en ese entonces. En el caso del Virtual Dam es súper interesante también porque al Virtual Dam es una central hidroeléctrica pasada, que tú le agregas este sistema de almacenamiento, ya están hechas todas las pruebas, están hechos todos los ensayos, y tú logras demostrar que esto se comporta igual que un sistema hidráulico con un estanque de regulación intradiaria, con la capacidad de empuntar X horas al día, las que hoy día se diseñó justamente para que cumpliera técnicamente exactamente lo que dice hoy día el reglamento de potencia, empuntar 5 horas en las hidráulicas. Entonces, a caja negra, el resultado es el mismo. Por supuesto que aquí hay parte de esto tiene un riesgo inherente que tiene que ver con la innovación, con el piloto, con las ganas de que se abra la mentalidad de los agentes, del regulador, del operador, de los competidores, para empezar a abrirse. Entonces, hoy día, nuestra estrategia o nuestro planteamiento es que ante la caja negra el servicio que se presta está demostrado técnicamente que es el mismo que el otro, y en tanto no existe una norma o una normativa o regulación específica, el Coordinador Eléctrico Nacional tiene la obligación de analizar la situación y en el fondo definir mediante un procedimiento, una metodología que él disponga, en tanto no esté la normativa, de cuál pago se le realizaría en forma provisional a este equipamiento. Por supuesto que nosotros estamos esperando la señal más de largo plazo y más firme para que esto quede con las definiciones finales, por decirlo así. Pero nosotros nos basamos en el principio de neutralidad tecnológica y la demostración técnica que esto funciona
lo mismo, independiente de quién presta el servicio se presta. Y entonces buscamos la remuneración de ese servicio. Perfecto. Oye, les comento a todos que no hemos pasado un poco del tiempo porque empezamos un poco tarde, así que voy a hacer la última pregunta para Donny. Brevemente, Donny, tu respuesta para que ya podamos ir cerrando el seminario. Más que pregunta, hay un comentario de Frank Dinter, ¿cierto? De Fraunhofer, Chile. Dice, también Chile tiene la oportunidad para poder usar energía solar concentrada de potencia con un almacenamiento térmico integrado. Por eso esta posibilidad de producir electricidad cuando los clientes la necesitan y producir 24/7, como por ejemplo Cerro Dominador. ¿Cuál es tu opinión para integrar esta tecnología en la red eléctrica de Chile? Bueno, al final hay muchas opciones para resolver los desafíos de flexibilidad que van a emerger en el sistema. Entonces, yo creo como el CSP, está el almacenamiento combinado con otra generación renovable, está la geotermia, como se comentaba. Entonces, se va a necesitar una variedad de tecnologías para resolver estos desafíos de flexibilidad en el sistema. Un punto importante cuando hablamos de almacenamiento de larga duración, al final ahí el desafío que esos sistemas de almacenamiento están resolviendo en el mercado eléctrico tienen mucho que ver con el adequacy del sistema y también con la oportunidad de poder hacer time shifting en la energía. Entonces, esos son como los dos modelos de negocio muy importantes que se tienen que definir. El time shifting de energía es un modelo de negocio donde al final hay horas en el día, hay solamente una cierta cantidad de horas en el día donde hay precios muy altos y bajos, ¿cierto? Llega un punto en el día en donde ya ese diferencial baja mucho, entonces hace que ese negocio no sea tan bueno. Entonces, eso ayuda a las tecnologías de almacenamiento de larga duración, pero solamente para algunas horas del día. Pero el resto de los servicios que ofrecen estas tecnologías de larga duración también le entregan adecuacia al sistema. Y eso tiene que ver con tener la capacidad necesaria en el sistema en el largo plazo para enfrentar los desafíos que van a emerger en el sistema. Y un punto importante sería los desafíos de cómo cambiaría la rampa de la demanda neta en el futuro y si va a haber suficiente capacidad para enfrentar ese desafío. Porque al final uno puede ver que un sistema de almacenamiento de larga duración muchas veces no va a estar operando, sino solamente va a estar ahí para enfrentar ciertos desafíos específicos, como hoy en día lo hace, por ejemplo, un ciclo abierto en el mercado. Entonces, esa remuneración tiene que ver por estar ahí para enfrentar ciertos desafíos específicos. Entonces, yo creo que ese es un componente importante cuando empezamos a hablar de tecnologías como el CCP, que tienen integrado almacenamiento de larga duración, otras tecnologías que pueden entregar capacidad firme como la geotermia al sistema, otros sistemas de almacenamiento de larga duración como el bombeo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto yo les quiero agradecer la participación de ustedes. Podríamos estar hablando mucho tiempo más. Ha sido muy interesante. Por mi parte, yo me despido. Gracias a todos por su participación. Fernanda, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, solo darle las gracias nuevamente, Darío, por la moderación, a todo el panel, reiterar los agradecimientos a Frank por su presentación inicial. Y bueno, también comentarles que todos estos materiales del ciclo completo están en nuestro sitio web. El del día de hoy va a estar prontamente colgado también en nuestro sitio. Y al cierre del evento se va a abrir una encuesta para que le pedimos que la puedan contestar para ir mejorando siempre nuestras actividades. Y solo como cierre, agradecemos nuevamente el importante apoyo de Huawei y Siemens Energy por sumarse como auspiciador en este ciclo de webinars Acera y la colaboración de Marca Chile y la Red Iberoamericana de Energías Renovables, Red REN, y por supuesto a todos ustedes, los más de 200 personas que nos acompañaron durante todo el evento. Así que sin más, sigamos juntos con energía y nos vemos en una próxima oportunidad.